un breve resumen. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 1, porque si hay un tema que atraviesa tanto este libro como toda la Biblia, más de 2.500 versículos, donde se trata nada menos que la más grande noticia, ¿verdad? El regreso en gloria y majestad de nuestro Rey y Salvador. Y desde el versículo número 3, el Señor está dando una felicitación a los que leen, a los que oyen y a los que practican las verdades de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El del versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, dice la palabra del Señor. Y allí estuvimos viendo varias citas, y entre ellas la que podemos ver en pantalla, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Porque, hermanos, esta es la mejor noticia y la más grande verdad, que este mundo está llegando hacia su final y que el Señor está preparando a un pueblo para su advenimiento. Pues, como dice Apocalipsis 14, 14, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza, ¿qué cosa? Una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Citas como la de Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, donde se presenta varias escenas que nos llevan al capítulo 20, desde la segunda venida de Cristo hasta lo que será la tercera venida de Cristo, ¿cierto? En Apocalipsis, en el milenio, ¿verdad? En el capítulo 20, tema que habremos de estudiar un poco más adelante. Y aquí encontramos Apocalipsis 19, 11, donde el Señor dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y el cual con justicia juzga y pelea, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hemos escuchado una versión de nuestro Jesús, ¿verdad? Paciente, humilde, manso, pero hermanos, el Rey que viene va a ponerle punto final al dolor y al sufrimiento, y el mundo conocerá ese Dios justo, ¿verdad? Y está figurado en un caballo blanco, donde se presenta pues las entradas, ¿verdad? Como solían hacer los reyes, ¿verdad? En el pasado. A mí me gustaría, como un recuento, ¿verdad? De lo que fue, repito, nuestro tema, que viéramos este corto video. Si estamos listos, agradezco allí, para que en 2 minutos el Señor nos resuma la verdad más enredada que tiene el mundo acerca del rapto secreto. Muchos cristianos en todo el mundo creen en la segunda venida de Jesús, pero hay discrepancias respecto a cuándo y cómo va a tener lugar. Una enseñanza bastante extendida es que en un momento futuro todos los creyentes en Dios desaparecerán del planeta de repente. Es lo que se conoce como el rapto secreto. La idea básicamente consiste en que la segunda venida ocurre en 2 fases. Primero, Jesús viene de forma invisible y la iglesia es raptada al cielo. Y 7 años después Jesús vuelve a la tierra con poder y gloria. En ese momento surge el anticristo, se produce la gran tribulación, y los que quedan en la tierra tienen una segunda oportunidad para arrepentirse. Entonces Jesús vuelve definitivamente junto con la iglesia raptada 7 años antes. Esta teoría, que aparece en películas, libros y novelas de todo el mundo, tiene una inmensa aceptación. Incluso puede resultar curiosa, pero ¿tiene respaldo bíblico? En los próximos 2 minutos vas a descubrir la verdad del rapto secreto. ¿Estás preparado? Comencemos. En la Biblia no aparece un rapto como tal. Cuando en 1 Tesalonicenses 4 dice que seremos arrebatados, lo emplaza después de la venida de Jesús en gloria y la resurrección de los muertos, no antes. En todo el Nuevo Testamento se describe la segunda venida, la resurrección y la ascensión al cielo como el mismo evento. Esa es la clave. Esta teoría contradice Mateo 13, donde el trigo y la cizaña crecen juntos, hasta que se separan al final, no 7 años antes. Un texto clave para defender el rapto es Mateo 24:40. Estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Pero ese capítulo describe la venida de Jesús, no el rapto. Solo se enfatiza el evento como inesperado. Léelo. Es el mismo sentido que 1 Tesalonicenses 5, Lucas 12 y 2 de Pedro 3. Jesús viene como ladrón en la noche. Pero en Pedro el versículo termina diciendo que los cielos pasarán, los elementos serán deshechos y la tierra será quemada. No suena muy secreto, ¿verdad?
La gran tribulación la pasan todos. En Mateo 24 esos días son acortados por amor a los escogidos. Por eso ellos no pueden estar en el cielo. Algunos diferencian una parusía invisible de Jesús y un apocalipsis o revelación visible 7 años después. Pero estos dos términos griegos se usan de forma intercambiable en Mateo 24 y Lucas 17. En ningún lugar se relaciona 7 años con el fin del mundo. Este periodo se extrae de las 70 semanas de Daniel 9. En la última semana se confirmaría el pacto y a la mitad cesaría el sacrificio y la ofrenda. Algunos señalan que quien cesa la ofrenda es el anticristo, pero fue Jesús. Te explico. ¿Cuánto es la mitad de 7? Exactamente 3 años y medio después de comenzar su ministerio, Jesús murió por la humanidad. Así cumplió el sistema de sacrificios y cesó la ofrenda como la profecía señalaba. Mateo 27 confirma que al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando el fin de los sacrificios. No se pueden separar estos 7 años del resto de la profecía y trasladarlos 2000 años al final de la historia. No hay base teológica. Eso es grave. Por último, esta propuesta implica que la profecía que originalmente se refiere a Jesús se aplica al anticristo. Y eso es aún más grave. La esperanza en la segunda venida es la esencia del cristianismo. Jesús volverá un día a buscarnos, así lo señalan cientos de versículos. No permitas que una idea popular distorsione la realidad del regreso visible, glorioso y triunfante de Jesús poniendo punto final a esta historia. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. ¿Qué tal? Damos gracias al Señor porque hay diferentes formas, ¿verdad?, de mirar la palabra, pero ustedes pueden accesar la verdad en 2 minutos. Qué presentación de que este español, ¿verdad?, que nos presenta los elementos importantes que estamos desarrollando en nuestra lección número 6 acerca de lo que la Biblia y Apocalipsis nos habla acerca del rapto. Aunque esta palabra no aparece exactamente en la Biblia, pues la tomamos, ¿verdad?, como la figura del apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 4, donde se ha hecho todo un edificio, ¿verdad?, alrededor de la más grande fábula e invención que se haya distorsionado de la palabra del Señor. En esta noche estamos en la segunda parte de este estudio, ¿verdad? Y quisiera invitarles para que vayamos a 1 Tesalonicenses 4, 13 hasta el 18, donde vamos a releer, como ya habíamos llegado, y tratar de tener los elementos más importantes de esto, que no es otra cosa que un distractor, que un reenfoque que se inventó la iglesia en la Edad Media para desviar el foco de atención del mundo entero al anticristo, ¿verdad? Y han hecho toda una doctrina a través de uno de los temas más hermosos de la Biblia, como es la doctrina, ¿verdad?, la profecía de las 70 semanas. Apocalipsis, o mejor, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante, estamos dando algunas herramientas, hermanos, para que podamos seguir investigando. Realmente este tema sería para presentarlo en una semana completa de temas. Ustedes pueden accesar, por ejemplo, a maestros enteros como el pastor Esteban Bor y van a encontrar temas completos de una semana, porque esto no podemos desarrollarlo en 2 temas, que es parte, ¿verdad? En nuestra próxima ocasión, donde estaremos estudiando el milenio, vamos a ver quizá unas 4 razones porque es insostenible hablar de un rapto según Apocalipsis capítulo 20, donde está el milenio. 1 Tesalonicenses 4, 14, porque saben, hay 3 eventos que están relacionados directamente con la segunda venida de Cristo. Si yo acepto eso, según la Biblia, se desmorona este edificio. ¿Cuáles son esos 3 eventos que relacionan la segunda venida de Cristo? Que cuando Él viene, va a resucitar a los muertos, ¿verdad?, justos. Van a ser entonces, juntamente con Él va a venir, va a resucitar a los muertos y juntamente con Él serán ascendidos, ¿verdad? El Señor estando en el aire, ¿cierto? Por eso dice 1 Tesalonicenses 4, 14, y allí vamos a ver esto que yo estoy mencionando como algo bien importante para entender esta enseñanza que está minando la mente de miles. ¿Por qué? Primero nos distrae acerca del enemigo de las almas, ¿verdad?, el anticristo, que este mismo libro, segunda de Tesalonicenses, nos diría que el Señor no vendría a la tierra sin que antes se levantara este poder apóstata, y que ya está en acción, dice el apóstol Pablo, desde sus días. O sea que no es tal como nos dicen los dispensacionalistas o los futuristas, el enfoque teológico en el cual están esperando hacia el futuro, ¿verdad?, el cumplimiento de las profecías, el surgimiento de un anticristo,
la construcción de un tercer templo y el cumplimiento de las profecías en el pueblo de Israel. O sea que son una cantidad de elementos, ya habíamos tratado algunos de ellos para poderlos entender. Puedo dar algunos libros, ¿verdad?, como bibliografía para los que les gusta ampliar. Si creemos, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:14, que Jesús murió y resucitó, así también, ahí está una clave para entender esto, porque el texto célebre de los dispensacionalistas para hablar del rapto es 1 Tesalonicenses 4. Pero Pablo está diciendo aquí, así también, así como vino Jesús, ¿verdad?, la primera vez, vino, murió, resucitó, traerá Dios con él. Algunos usan este versículo para decir, si ve, pastor, los va a traer del cielo de donde se los había llevado. Pero en un estudio juicioso y respetuoso de la teología y del contexto, no está diciendo eso. Pablo está diciendo, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto. El versículo siguiente me explica lo que estoy aquí pretendiendo entender, ¿verdad? Eso de traer con él. Porque así cuando Jesús murió y resucitó, resucitaron unas primicias, ¿sí? Y lo mismo cuando el Señor vuelva, dice el versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Repito, aquí están los tres elementos. Estoy haciendo énfasis en el primero, hasta la venida del Señor, esa palabra parusía, que es haciendo referencia a exactamente la segunda venida de Cristo. La vamos a encontrar también para los que toman nota en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 7, ¿no? Y es la misma palabra que aparece en el capítulo 2, versículo 8, respuesta a la enseñanza de algunos, ¿verdad?, de que será hasta un futuro anticristo que se va a levantar. Pablo está diciendo en 2 de Tesalonicenses 1:7 y 2:8 que es el mismo evento hablando de la aparición del Señor, ¿verdad? Y a vosotros que sois atribulados, 2 de Tesalonicenses 1:7, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, ¿verdad?, el Señor Jesús del cielo, la parusía, la segunda venida con los ángeles y su potencia. Aquí me está diciendo este versículo que el Señor va a venir en su segunda ocasión para dar reposo de una tribulación, ¿verdad? Algunos están justificando el rapto para decir que el Señor le va a evitar esa tribulación, pero el Señor libró al pueblo de Israel, libró a Daniel en el horno, y siempre llegó no para quitar la prueba, sino para acompañarnos en medio de ella, y así también ofreció al último pueblo, hablando a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer, ¿verdad? Yo estaré contigo, es la promesa del Señor. Y en el capítulo 2, versículo 8, hablando de la segunda venida, la parusía, que es la misma que estoy aquí en 1:7, entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su parusía, de su venida. Ustedes saben que 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses son los libros que nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Estamos diciendo en primer lugar que los eventos que acompañan son, número 1, la venida del Señor, versículo 15, ¿verdad? Hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, estábamos diciendo en nuestro tema anterior que no será nada secreto, porque aquí se va a hablar del instrumento musical más ruidoso, de los más ruidosos que hay, ¿verdad? La trompeta, ¿cierto? Y el Señor nos va a hablar de que todos son los elementos que justifican que no será algo silencioso ni secreto. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, segundo evento que acompaña la venida de Cristo, o sea que no será tan secreto porque al resucitar, imagínense. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados. De esta palabra se hizo toda una doctrina de millones de cristianos en el mundo que están creyendo esta fábula, esta visión de Hollywood, ¿verdad? Porque cuánto dinero han sacado aquellas películas y aquellos libros
para decirle a la gente que no se preocupen, que hay una segunda oportunidad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es lo que estamos estudiando. Hay 3 elementos. Número 1, la venida del Señor viene acompañada de resurrección. Y número 3, entonces, de arrebatamiento. Ese es el tal rapto bíblico, que no es nada secreto, ¿verdad? Ahora, el Señor dijo varias cosas importantes. Ustedes tienen la lección allí, una a una, las preguntas, ¿verdad?, acerca de lo que nosotros creemos, cuándo, cómo será la venida del Señor. Si os dijeren, dice Lucas, aquí está, o allí está, ¿qué pasa? No vayáis, ni salgáis, porque como el relámpago. ¿Cuán secreto es un relámpago? Cuando vemos, nos preparamos para escuchar porque viene un estruendo, ¿verdad? Así que no es nada secreto, que al fulgurar, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también. Qué figura, ¿verdad? Qué comparación tan clara. Será el Hijo del Hombre en su día. Varios elementos acompañan entonces para que estemos claros de que no tiene nada que ver con algo silencioso. Porque la Biblia hay que entenderla sin abusar de ella en su contexto. Cuando el Señor dice que, vamos a leer los textos, que será como ladrón en la noche, ¿verdad? Y el factor sorpresa, entonces nuestros hermanos acuñaron todo eso para decir, sí ve que será algo tan secreto, tan silencioso. Lo que el Señor estaba haciendo referencia era la necesidad de prepararnos, ¿verdad? Porque no sabemos el día de su venida, pero que va a ser acompañada con muchos factores, entre ellos la predicación del Evangelio, ¿sí? La predicación del Evangelio que debía llegar a todo el mundo es uno de los elementos que nos asegura a nosotros que el Señor no vendría como creían en tiempos del apóstol San Pablo, ¿verdad? Y por eso se escribió Primera de Tesalonicenses, que era inminentemente en sus días que el Señor iba a venir. La venida de Cristo será un evento literal, y para eso, qué mejor cita, ¿verdad?, que la del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, la tenemos allí, ¿verdad?, en una de las preguntas de la lección, porque esa cita dice que el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Y Él se fue en forma misteriosa, en forma oculta, silenciosa, no. En forma gloriosa, estaba rodeado de ángeles, ¿verdad? Uno de ellos se dirigió a los apóstoles y preguntó, ¿qué estáis mirando al cielo? Y dice que de esa misma forma vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que no solamente será en forma visible, como dice también Apocalipsis 1:7, he aquí que viene como con las nubes. Y todo ojo, no el ojo de la fe, ¿verdad? El ojo físico, ¿verdad? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, los que se burlaron del Señor en su momento en la cruz, verán más resplandeciente que el sol al mediodía, la gloria de nuestro Señor. Y también será para dar más majestad. Y podemos pensar, si este es el más grande de todos los eventos, el Señor se va a presentar, ¿verdad?, no como un rey indefenso que naciera allá en Belén y aún para el cual hubo pastores y ángeles, y la noticia se pasó. ¿Cuánto más, hermanos? Esta la gran solución a los dolores que vive nuestra humanidad. Así que será también, como dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4, nuestra cita, digamos, que nos ocupa en esta hora. Porque el Señor mismo, dice el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Este es el tal arrebatamiento, pero que no tiene nada que decirnos acerca de esta doctrina, de la cual hay miles de libros, millones, películas, ¿verdad?, y una cantidad de personas engañadas pensando que sencillamente hay una segunda oportunidad. La Biblia dice en Apocalipsis 22 que cuando esa puerta se cierre, ¿verdad?, que es lo que para nosotros sí será lo oculto. ¿Qué será lo oculto para la iglesia? Que nadie sabe cuándo se va a terminar ese tiempo de gracia. Hay algunos elementos, ¿verdad?, que nos pueden acercar a lo que será ese evento, pero la palabra del Señor dice que el que es justo seguirá siendo justo, y el que es impío lo seguirá siendo.
¿Pero qué nos dice la Biblia del arrebatamiento? Pues solamente en la segunda venida de Cristo, que será visible, audible, gloriosa, nada de silenciosa. Leímos unas citas, ¿verdad?, en el libro de Jeremías, con todo el poder, ¿verdad?, con el cual el Señor va a venir a buscar a sus hijos. En las nubes, dice, para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y será un evento también glorioso. Estoy leyendo, quizá estamos haciendo un resumen de algunas citas. Nuestros hermanos dispensacionalistas hacen una mezcla de lo que es la iglesia y lo que es el pueblo de Israel. Nosotros entendemos varios elementos bien importantes acerca de lo que significa el pueblo de Israel después del plazo, ¿verdad?, que Dios le dio al pueblo judío. Para eso está la profecía de las 70 semanas que ya habíamos estudiado en las profecías del libro de Daniel. Permítanme terminar acá para desarrollar estas 3, 4 cosas que hacen parte, ¿cierto?, de esta enseñanza. La palabra del Señor dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y en Mateo 24, como estaba diciendo, está el mensaje que el Señor le envió no solamente al pueblo de Israel, a la iglesia, al pueblo gentil y a los israelitas espirituales, porque a partir de la muerte del Señor Jesucristo y el término que Dios dio al pueblo judío en el año 34 con la muerte de Esteban, ya no hay puntos literales en el Nuevo Testamento, no encontramos un templo literal, una geografía literal. Ahora vamos a darnos cuenta que el Israel de Dios es la iglesia, ¿verdad?, repartida por todo el mundo. Así que Mateo 24 es un mensaje dirigido donde se nos habla de la segunda venida de Cristo, donde se nos habla de una tribulación, donde se nos habla del surgimiento de la gran apostasía y la forma como el Señor enviaría a sus ángeles, porque ya dijimos en 1 Tesalonicenses 4 que este evento está acompañado de primicias, de resurrección, ¿verdad?, de personas que van a ser salvas. Miren, por ejemplo, Mateo 24 en el versículo 30 y 31. Mateo 24, 30 y 31, repito, Mateo 24 es el Apocalipsis en miniatura, donde están todas las señales que el Señor habló de su segunda venida. Entonces, dice el versículo 30, mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo. Versículos anteriores está hablando de la angustia, de la tribulación, ¿verdad?, que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea que no hay tal enseñanza tan romántica, ¿verdad?, y tan falsa de que la iglesia de Dios no tiene que pasar prueba o tribulación. El Señor no dijo eso. Dice, versículo 31, enviará a sus ángeles. La Biblia dice, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, Mateo capítulo 24, que la venida de Cristo está acompañada de varios elementos. Y en esta tierra no va a quedar nada. Porque vamos a estudiar Apocalipsis 20, donde está el tema del milenio. La tierra va a quedar como quedó o como estaba al comienzo, ¿verdad?, en un abismos, vacía y desordenada y en caos. Será inhabitable. ¿Qué va a hacer el Señor en su venida, en su parusía? La única que el Señor presenta en su palabra, no la misteriosa que 7 años después. De nada de eso nos dice la palabra del Señor. Da hasta pena, hermanos, que nuestros comentaristas, ¿verdad?, y dispensacionalistas hayan violentado, ¿verdad?, la palabra del Señor para inventar, y sobre todo que haya personas que puedan aceptar una cosa tal. Porque quitar de la profecía las 70 semanas a Cristo para colocar al anticristo es un error fatal, como lo vimos allí en esta verdad en 2 minutos. Pero ¿qué va a suceder en la venida del Señor? Dice el versículo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta nuevamente, y juntará a sus elegidos, nada de silencioso eso, de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Y es en ese contexto, ¿verdad?, que se va a hablar de que uno será tomado y otro será dejado. Pero hermanos, sí, así como en tiempos de Lot, ¿verdad?, unos se salvaron y otros se perdieron. Exactamente cuando el Señor venga, unos se van a ir y otros se van a quedar, definitivamente. Pero lo que está hablando es del factor preparación, ¿verdad?, y de la necesidad de velar y de orar. Y verán entonces, como dice el texto, al Hijo del Hombre. Hemos visto entonces hasta aquí que la palabra del Señor nos habla
de una venida gloriosa, visible, audible. Y lo que estamos diciendo, que esa venida de Cristo involucra el regreso del Señor, la resurrección de los justos en Cristo, porque hay dos resurrecciones, ¿verdad? Juan 5, 28 y 29. Vamos un momentico. Este será tema cuando estudiemos, ¿verdad? El tema del milenio. Pero la palabra del Señor es contundente y nos dice, no os maravilléis de esto que vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuándo será eso? 1 Tesalonicenses 4. En la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Será la resurrección, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Y la parte bíblica y lógica, después de que el Señor ha vuelto por segunda vez, ha llevado su iglesia al cielo, ¿verdad? Los que le aceptaron y se prepararon, vamos a estar 1000 años con Él en el cielo, vamos a juzgar a los santos, dice 1 Corintios 6, el cielo no será aburrido, será un lugar donde estaremos siguiendo al Cordero y alabándolo para siempre. Y luego de eso, entonces, lo que será, sí, bíblicamente, la tercera venida, Apocalipsis 21, la santa ciudad descendiendo, ¿cierto?, a esta tierra. Todos esos eventos están acompañados. ¿Qué pasa con la segunda venida de Cristo? 1 Corintios 15, el más grande capítulo de la Biblia que nos habla acerca de la resurrección. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, vuelve y se presenta aquí la figura audible, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cuándo será? En la segunda venida de Cristo. Incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Hermanos, podemos resumir, cuando Jesús venga, según Apocalipsis capítulo 14, habrá dos grupos, ¿verdad? Y esta es una evidencia que me muestra a mí que ya es el punto de madurez tanto del trigo, de los que van a ser recogidos para ser salvos, como de la mies, las uvas que van a ser estripadas, símbolo de la destrucción. Según Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Será el momento de la segunda venida de Cristo y no un tiempo de gracia extra, ¿verdad? Según lo presentan nuestros hermanos dispensacionalistas. Así que, ¿qué es lo que ocurrirá cuando Jesús venga, hermanos? Que ha sido nuestro tema hasta aquí. Habrá una conmoción en el mundo. Esto será inevitable, ¿verdad? Los justos van a resucitar, o los justos vivos van a ser transformados. Entonces el Señor dará ese cuerpo de inmortalidad. Los malos vivos, que estén, ¿verdad?, ante el resplandor de la venida del Señor, ya lo leímos en 2 Tesalonicenses 1:7, ¿verdad? Van a morir con su resplandor y su gloria, y los justos van a recibir a Jesús e irán al cielo. Pues, resumiendo esto, hermanos queridos, lo que el Señor quiso decir realmente en Mateo 24, hablando de la segunda venida de Cristo y todos los eventos gloriosos, audibles, visibles, era la necesidad de estar preparados. Pero de aquel día y la hora, dice Mateo 24:36, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y comprended aquello de que si el padre de familia supiese a qué hora iba a venir él, ¿qué cosa? El ladrón. Así que pensemos por un momento en esa figura. ¿Qué tiene que decirnos a nosotros la palabra del Señor acerca de Jesús vendrá como ladrón en la noche? ¿Cuánto ruido hace un ladrón? ¿Cuánto va a anunciar, ¿verdad?, el momento, la llegada? El Señor está comparando, ¿verdad?, esto, y está dando una lección de la necesidad de estar apercibidos, porque si el ladrón viniese, cierto, se velaría y no se dejaría que se robasen o horadasen la casa. Por lo tanto, también vosotros, aquí está la conexión que el Señor hace, también vosotros, estad, ¿qué cosa? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ese fue todo el mensaje de Jesús en el Monte de los Olivos, luego a Mateo capítulo 25, donde presentó varias parábolas, entre ellas la parábola de las vírgenes, donde unas estaban preparadas con aceite extra y otras no. Así que veamos algunas citas para los que están tomando nota, ¿verdad? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:2.
¿Y qué contestamos nosotros ante esta figura? Porque nuestros hermanos dispensacionalistas dicen, sí, ve, pastor, que va a ser así, abruptamente. Pero es una enseñanza lo que el Señor está diciendo, no literalmente que será como ladrón. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? El Señor dice, ya lo leímos, Jesús, solamente mi Padre, ¿verdad? Nuestra naturaleza tan egoísta, hermanos, donde dejamos todo para el final. Si el Señor nos hubiera puesto fecha, diríamos, no, todavía me quedan unos meses, todavía me quedan unos días, ¿verdad? Y cuando Él venga yo me voy a arreglar. 1 Tesalonicenses 5:4 sigue diciendo, vosotros hermanos, no estáis como en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Estas son las veces que en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento esta declaración. Mateo 24:43. Si el dueño de la casa, acabamos de leer, hubiera sabido qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría dejado que forzaran la entrada, ¿verdad?, de su casa. Apocalipsis 3:3 sigue hablando de esta figura. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Y hermanos, por eso es tan delicado sacar del contexto y de lo que realmente un párrafo, un capítulo, un libro y toda la Biblia dice, ¿verdad? Cuando está diciendo no sabrás, es sencillamente la necesidad inminente de estar preparado, así como un ladrón no anuncia el momento que va a hacer un asalto. El Señor desea y va a encontrar una iglesia que va a decir, este es nuestro Dios, le habíamos estado esperando, gloria sea al Señor, y Él nos salvará. He aquí yo vengo como una figura, bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos. Pero es el apóstol Pedro quien nos va a decir, ¿qué contestamos a eso? Mira lo que dice el apóstol San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos, miren lo que dijo el español, ¿verdad? Cuán estruendoso o cuán secreto, en el cual dice los cielos desaparecerán con grande estruendo. Una figura más clara no puede ser. O sea que lo de ladrón es simplemente la necesidad de estar preparados, pero que será visible, audible, gloriosa, poderosa, majestuosa, y todo el mundo lo sabrá, alabado sea el Señor. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y nuestros hermanos del rapto nos están hablando de un paraíso aquí en la tierra, cuando, hermanos, esta tierra va a quedar invivible, ¿verdad?, según las profecías. Ahora, quienes creen en el rapto dicen, los que se queden en este mundo permanecerán con vida. Vamos a estar estudiando esto, ¿verdad?, un poco más adelante con el milenio, pero ya vimos en 2 Tesalonicenses 1:7 el resplandor de su gloriosa venida. ¿Qué pasa? Destruye a los que están aquí en la tierra. Versículos, ¿verdad?, para los que toman nota. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 9 y capítulo 2 en el versículo 8 y otros, Lucas 17, 24, 37. Apocalipsis 6, 14 al 17. ¿Qué tal si vemos esa cita? Dice que grandes, ricos, poderosos, capitanes, todo siervo y todo libre, se escondieron y decían a las peñas y a los montes, versículo 16, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Hermanos, esta es la segunda venida de Cristo. Porque nuestros hermanos del rapto se inventaron entonces una tercera venida, ¿verdad? En el momento secreto y silencioso del cual la Biblia no nos dice nada, y después 7 años va a aparecer para establecer el reino, ¿verdad?, de Israel. Y hermanos, esto produce un dolor de cabeza mental, pensar, hermanos, y entender todo esto cuando la Biblia presenta algo lógico. En la segunda venida de Cristo, que está en todo su contexto, ¿verdad?, donde dice la palabra del Señor que los cielos serán conmovidos, el sol, la luna, las estrellas, las plagas que van a caer sobre esta tierra. Y en medio de esa tribulación el Señor va a venir por sus hijos, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar en pie? Y luego en el capítulo 7 presenta, ¿verdad?, la respuesta de los que serán salvos, los 144,000, como un símbolo, ¿verdad?, de los redimidos, otro tema, ¿cierto?, que hemos de estudiar. Y entonces, hablando de la tribulación, ¿qué le decimos a nuestros hermanos? Bueno, la palabra del Señor dice en Mateo 24 que no es simplemente para la Israel del futuro, sino para la iglesia, ¿verdad? El Señor, hablando a los discípulos, estaba pensando en los que le habrían de aceptar en su pueblo.
Habrá entonces una gran aflicción, gran tribulación, dicen otras versiones, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será, y si aquellos días no fuesen acortados. Este es el camino del Señor. Él va a salvar a su pueblo en medio de la prueba. Como dice Daniel 12:1, será tiempo de angustia, cual no lo ha habido desde entonces. Pero en aquel tiempo se levantará Micael, ¿verdad? Que es ¿quién es como Cristo? Nuestro Señor, para salvar a su pueblo. Y ninguna carne, dice que si esos días no fuesen acortados, sería salva, mas por causa de los escogidos, de los elegidos, aquellos días serán acortados. ¿Sí? Habrá una tribulación. La palabra del Señor nos presenta varios ejemplos en la forma como Dios libró al pueblo de Israel, ¿verdad?, de aquellas plagas. Algo maravilloso. Había luz solamente en las tiendas de los israelitas y los demás estaban, ¿verdad? Y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero gloria al Señor, se cumple el salmo, a ti no llegará. Y también, ¿qué pasó con los jóvenes allá en el horno de fuego? El Señor no nos quita la prueba, pero camina a través de ella, acompañando a sus hijos. Y entonces libró a su pueblo y nos librará de las últimas plagas, ¿verdad?, que serán protegidos, como dice Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Para estudiar este tema, repito, hermanos, que es para darlo realmente en varios estudios. Y el Señor, al final del tiempo, presenta varios poderes apóstatas, ¿verdad?, que quieren destruir al pueblo de Dios, la bestia, el anticristo, ¿cierto?, el espiritismo y el protestantismo apóstata. Y en medio de todo eso, el Señor va a ver sobrevivientes y redimidos. Dice el versículo 2, vi así como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su señal y el número de su nombre, están sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Cómo yo puedo cantar un cántico de liberación si yo no he pasado por la experiencia? ¿Qué fue lo que cantó María y los israelitas al otro lado del mar, sino lo que ellos vivieron? Y lo que el pueblo de Dios va a cantar, hermanos, en el mar de cristal fue haber pasado aquella tremenda experiencia de tribulación de la mano del Señor. Y cantan el cántico de Moisés, dice el versículo 3, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hermanos, el cielo es un lugar preparado para gente preparada, y este es el mensaje, ¿verdad?, que tenemos en esta noche. Le damos gracias al Señor porque en su palabra el Señor nos ha dejado diferentes mensajes. Y este tema del rapto nos hace pensar en que no hay una segunda oportunidad, que esta es la oportunidad que el Señor nos está dando. Me llama la atención, hermanos, aquello de la reinauguración de los sacrificios, porque los futuristas, los dispensacionalistas, aquellos que le aplican el anticristo a ese momento cuando viene el Señor en silencio, en un rapto, que comienzan 7 años de tribulación. Quiero tener tiempo, hermanos, para poder llegar allá. Permítanme decirles que esto que ven en pantalla nos hace recordar a Lot, ¿verdad? Donde unos fueron tomados, otros fueron dejados, y esa es la historia, ¿verdad? Según Mateo 24, unos se salvan, otros se van a perder, ¿verdad? No porque el Señor lo quiera, sino porque nosotros no lo quisimos. Dios no quiera, ¿verdad?, que sea así en nosotros, pero el Señor tiene un mensaje de salvación. Rápidamente, hermanos, porque aquí es donde realmente nuestros hermanos le colocaron plataforma a todo este desvarío, ¿verdad?, a toda esta fábula, a toda esta novela, ¿cierto?, de Hollywood. La profecía nos habla en Daniel capítulo 9, versículo 25, 70 semanas del versículo 24 están determinadas. Esa palabra hebrea, la palabra chatak, significa cortadas. Para entender de dónde sacaron nuestros hermanos esos 7 años, estoy aquí resumiéndolo en 5 minutos porque ya lo habíamos estudiado. Nosotros ya estudiamos la profecía de las 70 semanas, ya estudiamos la profecía de los 2300 años, y simplemente es un recorderis para que usted vea realmente que el diablo sí tiene muchos seguidores, ¿verdad? Y va a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo siento tristeza. Hace poco pregunté por un hermano en la ciudad de Cali y me dicen que ahora está con los israelitas del nuevo pacto, y hermanos que una vez fueron miembros de nuestra iglesia
yéndose a negar toda la fe más grande, la de que Cristo es el Mesías. Los judíos todavía no aceptan el mesianismo de Cristo. Y es parte del enredo no haber entendido, como le preguntaba a un pastor, a un sacerdote, a un rabino, explíqueme la profecía de estos 7 años de las 70 semanas. No tienen respuesta los dos hermanos judíos. ¿Qué sabemos nosotros, hermano? Usted y yo tenemos que ser expertos en esto, ¿verdad? Porque los dispensacionalistas nos hablan de algo muy romántico que será: Jesús viene en forma silenciosa, nadie tiene que sufrir, y comienzan los 7 años de la profecía, las 70 semanas. Hermanos, ¿esto comenzó cuándo? Sigan. En el año 457, ¿verdad? Cuando el Señor dijo que a partir de la orden para restaurar y edificar, 2 palabras claves: restaurar y edificar. ¿Quién fue la persona que dio ese edicto? Hubo varios edictos, el de Ciro, el de Darío, pero solamente fue Artajerjes, segunda Esdras capítulo 7, que en el 7º año de su gobierno, y la historia y el mundo sabe que fue en el año 457, que dio esas 2 cosas. Son las características para saber que ese es el año, no solamente para restaurar, sino para edificar tanto lo civil, ¿verdad?, como el gobierno en el pueblo de Israel. Y eso comenzó exactamente en el año 457. Dice que pasarían 7 semanas, se edificaría el muro, y 62 semanas, ¿cuánto suma eso? 69. 69 semanas que ya las estudiamos, tienen 7 días cada semana, son 483 días, que en la profecía son 483 ¿qué? Años. Así que, según esto, hay 69 semanas que van del año 457, dice, hasta el Mesías príncipe. Hermanos, en el año 27, según Lucas 3:12, Jesús fue bautizado, alabado sea el Señor. Y dice que faltaría una semana. Estamos en la 69, más una son 70. Esa es la semana que toman los dispensacionalistas, hermanos. Desde el tiempo de Cristo, y la mandan, ya iba a decir como aquí, como la zumban, la mandan 2000 años después. Eso es el colmo del irrespeto a la profecía. Pero millones de cristianos evangélicos han aceptado ese gol. Y dice el texto que a la mitad de la semana, o sea, en el año 3 años y medio, del 27, o sea, en el 31 y medio, se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, cesaría la ofrenda. ¿Y saben qué dicen nuestros hermanos? Que esa cesación la haría el anticristo. O sea, quitaron a Cristo, que fue el que hizo cesar, ¿verdad?, con su sacrificio y su muerte, y se rasgó el templo, el velo del templo, y quitan a Cristo para poner el anticristo, hermanos. Esto es el colmo, pero el mundo entero lo está aceptando, ¿verdad? ¿Y nosotros qué decimos? ¿Y qué estamos enseñándole a los demás? Bueno, hermanos, la palabra del Señor dice que por otra semana confirmaría el pacto a muchos. Estamos en el año 27, más 7 años. Esa es la última semana. El Señor, ese fue el último tiempo que Dios le dio, ¿cierto?, a la nación judía, ¿verdad? Del año 27, 7 años después. ¿Qué pasó? La muerte, ¿cierto?, del último mártir, ¿verdad? Y el Señor ya estaba anunciando que la casa sería dejada desierta. Ya Jesús está diciendo que ese no es mi casa, sino vuestra casa, la casa de los judíos. Y ahora yo les voy a leer una cita tremenda, ¿verdad?, en la cual un erudito dice: si los israelitas construyen un tercer templo, será su templo, pero no el templo de Dios, ni los sacrificios del Señor, porque murió una vez y para siempre, y Él no necesita más sacrificios. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes están captando, hermanos, esto es bastante denso, tiene mucha profecía, pero es bien importante que en Apocalipsis lo podamos comprender acerca de la verdadera presentación bíblica de la segunda venida de Jesús. Pues bien, Daniel 9 tiene que ver nada menos que con el Mesías. La persona que entiende Daniel capítulo 9 acepta que el que nació allá y que fue bautizado, hermanos, y que murió en la cruz, es nuestro Salvador. Y por eso la palabra del Señor dice que ese sería su sacrificio, ¿verdad?, con el cual haría remisión de los pecados. Me llama la atención las citas de Gálatas 4:4 y Romanos, para los que toman nota, porque esta es la profecía de las profecías. Impresionante, hermanos. Impresionante. En el año 605, ¿verdad?, tiempos de Daniel, el Señor está revelando con tantos años de anticipación y en forma exacta el momento exacto en el cual nuestro Señor Jesucristo moriría. Y como dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
Y como dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Las profecías de Daniel capítulo 9. Y como dice Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo a su tiempo murió por los impíos. ¿Y cómo no lo ven nuestros hermanos dispensacionalistas? Donde dice la palabra que ese velo se rasgó y ahora el Señor Jesús dice, vuestra casa os es dejada desierta en ese momento, ¿verdad? Hermanos, el tema del tercer templo hay que reestudiarlo, ¿saben? Hay que reestudiarlo. Un día le preguntó a la samaritana a Jesús en Juan capítulo 4, Señor, ¿quién tiene la verdad? ¿Son los judíos allá en el monte con el templo o es en Samaria? Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en un templo literal, sino en espíritu y en verdad, hermanos. Cuando la palabra del Señor dice la palabra templo, porque este es el gran andamio en el cual construyen nuestros hermanos dispensacionalistas. Repito, le robaron un retazo, ¿cierto?, impresionante a la profecía de Daniel capítulo 9, la última semana, y ahí van a meter el surgimiento del anticristo que va a hacer cesar el sacrificio. Cuando Pablo, en el primer siglo de la era cristiana, ya dice, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, si me acompañan, que ya está en acción, ¿verdad?, el misterio de la iniquidad. No vendrá el Señor, dice, sin que antes se manifieste la apostasía. El hombre de pecado, ¿verdad?, dice el versículo 7, ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Por qué él no le puso nombre? Pues lo habían mandado a decapitar, ¿cierto?, más rápido a Pablo. Él está leyendo, ¿verdad?, está escribiendo, y los romanos están olfateando. Así que él está escribiendo en medio del imperio de cuyas ruinas van a ser este anticristo. Solamente, dice el versículo 7, espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esto armoniza también con las plagas, porque ahí vamos a ver qué va a pasar en el trono de la bestia, ¿verdad?, antes de que el Señor venga. Pues esto está claro, hermanos. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, esa es la palabra, la parusía. ¿Quién? Jesús, sin que antes venga la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, si está siendo claro. Pablo está diciendo en el primer siglo de la era cristiana que ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Pues nuestros hermanos dispensacionalistas están diciendo 1800 años después de la escritura, ¿verdad?, fue que Darwin y todos los estudiosos que buscó Roma, ¿verdad?, la contrarreforma, para decir, no, el anticristo no es, ¿verdad?, ese poder político religioso desde el año 538 después de Cristo. Es un europeo que va a salir y va a ir a respetar, ¿cierto?, el santuario. Estamos hablando aquí, hermanos, en la conclusión. Pablo defendía el judaísmo hasta que tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y sabe qué dice él? ¿Cuánto vale ser judío sin Cristo? Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8 dice, todo esto que yo sabía del judaísmo es basura si yo no tengo a Cristo. No hay israelita en el mundo que se salve a menos que acepte al Mesías y a nuestro Salvador. Usted puede haber nacido en el África, usted puede ser boricua y yo colombiano, y usted y yo somos israelitas espirituales en Cristo Jesús, alabado sea el Señor. Este es el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Mira, por ejemplo, lo que dice Adam Clark, hablando acerca de esto del templo. Por el templo de Dios, Pablo no puede referirse al templo de Jerusalén. Uno de los más grandes intérpretes del mundo evangélico cristiano, Adam Clark, dice, no puede referirse al templo de Jerusalén, ya que él sabía que sería destruido en algunos años. Después de la muerte de Cristo, el templo de Jerusalén nunca más fue llamado por los apóstoles el templo de Dios. La palabra griega templo es la palabra naos, que en el Nuevo Testamento significa iglesia, ¿verdad? No es el edificio. Cuando la palabra del Señor dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois naos de Dios? ¿Está hablando de quién? ¿De un edificio? No, de usted y de mí. Que sois templo de Dios, ¿verdad? Este es el templo que el Señor reconoce después de su muerte. No hay ningún otro templo más, ¿verdad?, que el Señor tenga en esta tierra. 1 Corintios 1:2, a la iglesia, en griego naos, de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. ¿Qué cosa más clara?
¿verdad? Qué cosa más clara, hermanos. Así que la Tierra Santa no está en Palestina. La Tierra Santa está en el mundo entero, donde hay cristianos que reconocen al Señor Jesucristo. Cuando no se entiende esto, entonces los judíos sacan pecho y dicen: nosotros, los rabinos, ¿verdad? Somos. Y hermanos, las profecías eran condicionales. Y Dios les había anticipado, ¿verdad?, a ellos, que si lo aceptaban, que si lo seguían y lo obedecían, todas las promesas serían cumplidas. Pero ellos dijeron: no queremos nada con este Señor, ¿verdad? Su sangre caiga sobre nosotros. Y el Señor cumplió su palabra. Ahora, ¿qué dice Steve Holbert? Si ciertas personas que rechazan el sacrificio final de Jesucristo reconstruyen alguna vez un tercer templo sobre el monte fuera de Jerusalén, con seguridad no será el templo de Dios. Todo mundo tiene los ojos puestos allá en esa mezquita, ¿verdad?, que se atrevieron los musulmanes a construirle a los testarudos judíos, hermanos, porque qué triste, ¿verdad? A pesar de todo eso, todavía hay bendiciones, ¿verdad? Y el israelita no es el que lo es de la carne, dice el Señor. Ya no hay judío ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús, alabado sea el Señor. Hermanos, ¿qué puedo decir aquí en la conclusión? Quiero recomendar un libro de Steve Holbert, ¿verdad?, titulado Detonando el engaño acerca de Israel. ¿Usted quiere ahondar esto, hermanos? Él es un judío convertido al cristianismo y nos dice todo acerca de esto que estamos estudiando. Él agrega: toda la teoría de los 7 años de gran tribulación es una tremenda ilusión. Podrá quedar en los registros de la historia como la más grande malinterpretación evangélica del siglo XX. Estamos estudiando, hermanos, el gol más grande que el demonio le ha hecho a la humanidad a través de, primero, Roma, que consiguió su hija, el protestantismo, hermanos, y por eso es que el protestantismo le hace la imagen a la bestia, porque sencillamente todo nació en la mente del romanismo y ahora el protestantismo divulgó al mundo entero esto, ¿verdad? Del dispensacionalismo y del futurismo y del sionismo, de que la iglesia se va a juntar de nuevo en Israel. ¿Cómo concluimos, hermanos, para ir a casa? Solamente habrá 2 grupos cuando Cristo venga. Uno, Apocalipsis 6:15. Los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Nada de secreto. Será tan visible y tan vergonzoso para todos los que se burlaron y rechazaron al Señor, que van a buscar escondite, hermanos. Será el momento más grande, ¿cierto?, para clamar y orar como nunca lo pudieron y quisieron hacer. Ese es un grupo. Yo no quiero estar allí. Y el segundo, ellos terminan diciendo: a las peñas cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel. Hermanos, esto es bíblico, esto es lógico. No hay nada de rapto secreto, no. Si hay un rapto, hay un elevamiento de la iglesia del Señor al cielo, pero visible, gloriosa y poderosa en su segunda manifestación. Que esa palabra no nos confunda. Decían a los montes y a las peñas, los impíos que no aceptaron al Señor: cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y en la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Buscando en la concordancia, ustedes encontrarán decenas y centenares de citas de todos los profetas del Antiguo Testamento acerca del gran día, la segunda venida del Señor. Habrá 2 grupos. El trigo estará maduro para llevar el Señor a su reino, y la mies estará madura, según Apocalipsis 14, para ser de acuerdo a lo que hacían los judíos, ¿verdad?, estripados en el lagar, símbolo de destrucción, ¿verdad?, y de perdición. Pero habrá otro grupo donde yo deseo estar. Y tú, querido hermano, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Nada de sorpresa, no. Le hemos esperado. Gloria sea el Señor. Y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oh, hermanos, yo me reconfirmo en esta noche con agradecimiento al Señor. Quería leer una cita, voy a simplemente mencionársela, que está en el libro Conflicto de los Siglos 422, porque esta es una super cita donde la sierva del Señor dice que el enemigo busca algo que halague al paladar y a los oídos. Paz, paz y seguridad, no hay tribulación. Y hermanos, el diablo está enredando a muchos que quieren buscar una vida fácil, ¿verdad?,
como estamos en la gracia, pues entonces quieren vivir en su desorden y pensar que la justicia y la gracia del Señor puede llevarnos, ¿verdad?, a una segunda oportunidad después de unos 7 años, de la cual la palabra del Señor no habla por ninguna parte. Hermanos, lo secreto no es el evento, lo secreto es la hora, ¿verdad?, que nadie sabe, pero será gloriosa, visible, audible, con sonido de trompeta. Que Hollywood, hermanos, y que las fábulas y los engaños no nos separen de la verdad poderosa del Señor. Con Juan, digamos, en Apocalipsis 22, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente, ven, Señor Jesús, alístate, querido hermano, porque el Señor ya viene. Estaba, mientras cantamos, ¿verdad?, una estrofa o ese precioso himno, una niña escuchando a su maestra. Ella tenía, la directora de la escuela venía a dar vueltas a la clase y la maestra hizo un anuncio para el alumno que tuviera el pupitre más limpio. Entonces, una niña que tenía ese pupitre que parecía una marranera, desorden y sucio y mugre, ella dijo: yo me voy a ganar el regalo y la sorpresa. Y los compañeritos le decían: ¿Y cómo te vas tú a ganar la sorpresa? Bueno, yo me voy a ganar la sorpresa, ¿saben? Porque antes que venga la maestra, yo lo voy a tener limpio. Y si ella viene, la principal viene un día antes, bueno, yo lo voy a tener limpio 2 días antes. Y si la principal viene 2 días antes de la revisión, bueno, es que yo lo voy a tener entonces 3 días antes, ¿verdad? Pero si viene 3 días antes para hacer la revisión del pupitre, pues yo lo voy a tener. Y ella se quedó pensando, dijo: bueno, yo lo voy a mantener limpio siempre, para cuando venga lo encuentre limpio. ¿Saben? Juan encontró el secreto para ver el rostro y los ojos de Jesús cara a cara. La palabra del Señor dice en 1 Juan 3, 2, 3, este es el secreto, hermanos, para recibir esa bendición, este regalo que el Señor tiene. Juan aprendió a tener comunión tan íntima con el Señor que dice el secreto. Sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza, viene el principal, gloria sea al Señor, en Él se purifica como también Él es limpio, alabado sea el Señor. Hermanos, no podemos jugar con la salvación. No hay tal de que faltan 2 días y entonces yo me preparo faltando. No, hermanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Apreciado amigo que me escuchas allí en la pantalla en esta hora, yo doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque esta es la más linda noticia. He aquí que viene con las nubes y va a venir a recoger una iglesia sufrida, que va a pasar por la tribulación. Pero el Señor dice que los que están con Él son llamados, elegidos, fieles, pelearán contra el Cordero y el Cordero los defenderá y nos salvará. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos decirle al Señor en esta noche? Padre, yo acepto el sacrificio del Mesías. Nada de un anticristo que va a venir para hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Tú eres mi Salvador, querido Dios. Este poder apóstata está engañando a miles y millones. Todos deben saberlo hoy. Yo quiero entregarte mis vestimentas, Señor, mi corazón, para tenerlo limpio para tu advenimiento. ¿Cuántos quisieran decirle: Señor, gracias por esa verdad? Y cuando vengas a buscarnos en tu segunda gloria, llévanos a compartir ese milenio del cual nosotros futuramente vamos a estudiar. Yo quiero invitarles para que estemos en pie, hermanos, y vamos a cantar el himno que será anunciado para gloria del Señor, ¿verdad? Este precioso himno de la segunda venida. Vamos a estar cantando con mucho entusiasmo, como en esta oración al Señor. El himno que vamos a entonar en este momento es el himno número 168. Número 168, el Rey que viene.
Señor y Padre, en esta noche queremos agradecerte por habernos escogido, Señor, en tu gran plan de salvación para conocer las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, por este seminario de profecías que nos hace conscientes, Señor, de que el enemigo debe ser revelado, descubierto, Señor, desenmascarado, que tenemos una luz, Señor, que el mundo necesita conocer. Gracias porque lo tuyo es claro, transparente, lógico, razonable, bíblico, precioso, sostenible, Señor. Gracias por la verdad de tu santa palabra. Solamente estamos esperando, Señor, que aparezcas en la nube de los cielos. Unos van a decir: este es nuestro Dios a quien estuvimos esperando y nos salvarás. Otros, Señor, no quisiéramos estar en ese grupo. Caed sobre nosotros y escondednos. Oh Padre, haznos facilitadores de esta luz a nuestros vecinos y amigos que necesitan saber que con la gracia de Dios no podemos jugar, que no hay un futuro tiempo en el cual podamos hacer preparativos y arreglos, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, Señor, porque sabemos que nuestro Rey viene y en cualquier momento, que es el verdadero significado de uno será tomado y otro será dejado, Señor. Unos van a ir con el Señor al cielo, otros se van a quedar. Y eso fue lo que tú tanto quisiste, Señor, de estar preparados, de velar y orar, Señor, porque sería como ladrón, pero hablando, Señor, de una condición espiritual para prepararnos, Señor. Pero bien sabemos que será algo tan glorioso, Señor, que todos lo sabrán. En este momento, Señor, nos vamos a casa con esta nota en nuestro corazón. Síguenos enseñando y ayúdanos a conseguir a alguien, Señor, que tú deseas salvar para enseñar esta verdad. Te lo pedimos de corazón. Tú eres nuestro Mesías. Tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque el enemigo está vencido y porque tu palabra prevalece ahora y siempre en nuestro corazón. Esa es nuestra plegaria. Con gratitud oramos en el nombre de Jesús. Y amén, Señor, y amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas bendiciones en esta noche. Feliz noche. Dios les guarde. Gracias por habernos acompañado. Y a los hermanos que nos acompañaron a través del internet. Será hasta una próxima ocasión. Gracias.